Abran sus Biblias. En el capítulo que nos corresponde el día de hoy. La verdad sí tengo una angustia fuerte por la iglesia del Señor, porque siempre lo hemos dicho, tenemos debilidades, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros problemas, pero me entristece cuando nosotros no entendemos que cada vez que fallamos herimos al Espíritu del Señor. Eso me entristece mucho. Y lo más triste es que nosotros no logremos entender lo que sucede en nuestras vidas. Primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo de manera antifonal. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos a una voz. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apóstolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os avergonzáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Tomen asiento, mis hermanos. El apóstol, recuerda lo que venimos hablando, ¿no? Hay una serie de dificultades en la iglesia de Corinto. Hay disensiones, hay divisiones, hay problemas. Lo veíamos en el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo que fueron los de dónde que le dijeron a él que habían divisiones en la iglesia. De la familia de Cloé. Fueron los que van y le dicen al apóstol Pablo y que habían las disensiones. Estudiábamos que esta primera epístola o esta primera carta viene a ser la segunda, porque el apóstol ya les había escrito una carta a ellos. Ellos primero, él les escribe y luego ellos regresan una carta al apóstol Pablo. Por eso es que le dice: en cuanto a lo que me escribisteis, esta que para nosotros es la primera viene a ser la segunda, y la que es la segunda viene a ser la tercera. ¿Entendido? Y hay unas divisiones y unas disensiones dentro de la iglesia, y el apóstol les dice: mire, yo no pude hablarlos, veíamos en la clase pasada, como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en el corazón de esos creyentes? Celos, iras, contiendas, ¿qué más? Disensiones en cuanto a qué? En cuanto al liderazgo que había dentro de la iglesia. Correcto. Entonces podríamos decir que es primera al ministerio rescatando almas perdidas. Y que nosotros nos incluyamos ahí en esto. Porque nosotros todavía seguimos como carnales diciendo: este hombre tiene la unción, este es más espiritual, este enseña mejor. Y seguimos en esas bobadas. Y el apóstol Pablo, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y escuchen bien lo que dice. Es lo mismo, pero si quieren seguir la lectura ahí. A nosotros las gentes o la gente nos ha de considerar como lo que somos: servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Y lo que a un administrador se le pide es que sea fiel.
en cuanto a mi conducta, Pablo viene diciendo, ustedes vienen diciendo que mejor es Apolos en la predicación que yo. Y otros vienen diciendo que yo soy mejor porque he tenido revelaciones de parte del Señor. Y otros vienen y dicen que es mejor Cefas porque Cefas caminó con el Señor. Y todos vienen a juzgar y a meterlo a uno en un índice, como si ustedes tuvieran un medidor espiritual para saber quién está más alto y quién está más bajo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 4. ¿A ustedes quién les dijo o quién les dio ese medidor? ¿Ustedes por qué me quieren poner a competir con quién? Y él dice, versículo 3, en cuanto a mi conducta, me tiene sin cuidado el juicio que podáis emitir vosotros o cualquier tribunal humano. Me tiene sin cuidado lo que ustedes piensen. Me tiene sin cuidado lo que ustedes digan. Me tiene sin cuidado si ustedes creen que soy o no soy espiritual. Si predico o no predico mejor. Dice el apóstol, me tiene sin cuidado. Porque no estoy parado para que un tribunal humano o unos hombres vengan a juzgarme. Y más cuando andan como carnales peleando con celos y con rivalidades, tratando de montar hombres donde no los deben montar. Vuelvo y leo. En cuanto a mi conducta, me tiene sin cuidado el juicio que podáis emitir vosotros o cualquier otro tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Es cierto que no me remuerde la conciencia, pero no por ello me considero inocente. Eso es lo que está diciendo. Quien me juzgue es el Señor. Así que no emitáis juicios prematuros. El Señor es quien iluminará cuando Él venga lo que se esconde en la oscuridad, y quien, el mismo Señor, podrá al descubierto las secretas intenciones de cada persona. Entonces cada uno recibirá la recompensa de Dios. Y aquí es donde yo quiero que usted se pare. Cuando usted evalúa a las personas, ¿desde qué óptica las evalúa? ¿Desde la palabra del Señor o desde un conocimiento vano? Óigame bien, porque hay veces pensamos que porque nos enseñaron las vocales, pero no nos han enseñado las consonantes, ya cogimos el mundo a dos manos. Y todos venimos en preparación y en aprendizaje, todos. Y el apóstol dice, ¿ustedes por qué me quieren crear una rivalidad con Apolos? ¿Quién les dijo? ¿Y a ustedes quién les dijo que vinieran a escudriñarme? ¿Por qué no se escudriñan ustedes mismos? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Se ha mirado usted su hipocresía en la que anda, hermano? Quiero que se juzgue usted mismo como yo me juzgo la mía. En el asolapamiento donde se encierra, donde nadie me está descubriendo. Pues cuando viene el momento de la crisis, ahí es donde aflora lo que usted está escondiendo. Si sus sentimientos no están en el Señor, cuando venga la crisis, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? El descontrol, el desconsuelo. ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Podredumbre y desaliento? ¿O sale palabras de vida, palabras de unción? No es reír, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mi hermano, si usted tiene algo oculto en su corazón, hable con su Señor. Hable con su Señor. Yo estoy aquí es para que usted se siente y se juzgue usted mismo, en vez de estar juzgando a los demás. ¿Está entendiendo? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y yo tengo que poner, dice el apóstol, en orden esto en la iglesia, porque ustedes me crearon un desorden. Así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos del Señor, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios. ¿Cuáles son los misterios? Aquellas cosas que estaban ocultas, que vienen a ser reveladas en cuanto al plan y la salvación del Señor, al plan de Dios. Los siervos del Señor serán un día evaluados por Él, pero lo mejor para nosotros es que usted sea evaluado hoy, para que el día en que se presente ante Él tenga su hoja en limpio. ¿Me están escuchando? La hipocresía solo lo daña a usted. Mi hipocresía solo me daña a mí. Si yo soy un falso, me daño yo mismo. No puedo tener comunión. Todo lo veo por la óptica de la carne. Ahí es donde está el lío. Ahí es donde está el problema. Mis sentimientos me atrapan, me llevan. Porque no puedo vivir por la vida tranquilo, con la libertad con que Cristo me hizo libre. ¿Por qué? Porque queremos ponerle yugo a las demás personas.
Queremos que los demás actúen como yo quiero. Pablo dice, ¿qué les pasó? Eso yo no les enseñé. Es más, en la iglesia ya me montaron rivalidad con Apolos y quieren que yo discuta con Pedro. ¿Qué les pasa? Que nosotros no les caemos en esa trampa, pero hay muchos hombres en la iglesia que caen ahí y muchas mujeres. Y quiero que se analice usted mismo en esta mañana, por eso la palabra es para nosotros. El administrador debe ser fiel. ¿En qué? En comunicar la verdad bíblica. Todas las herejías tienen sana doctrina, todas. ¿Pero qué es la sana doctrina? Pues la doctrina que sana. ¿Esta palabra lo está sanando a usted? ¿O usted sigue las mismas? El mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo ladrón. Yo no estoy diciendo que usted cambie de la noche a la mañana. El poder de Dios nos cambia el Evangelio, en la obra del Espíritu del Señor. Pero no podemos estar consintiendo las cosas que no debemos estar consintiendo. ¿Están entendiendo? Un ejemplo, si yo en el pasado participé de la homosexualidad y el Señor me rescató, ¿qué debo hacer ahorita? Luchar, aunque tengo mis sentimientos, aunque tengo mis pasiones, porque toqué cosas que no debía tocar. ¿Estamos? Pero entramos en esa batalla. No es que, no, yo estoy en la lucha, pero el pastor tiene su novio. ¿Qué es eso? ¿Están entendiendo el punto? Hay una lucha legítima, una lucha. Estoy hablando de pecados de la carne. Ahora, ¿qué tal si de los que no se ven su orgullo, su jactancia, su soberbia, su vanagloria? Eso que usted no ve. Hay que tener mucho cuidado en esto. El administrador debe ser fiel en la palabra. Versículo 3 y 4, Pablo dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Dice, aunque tengo la conciencia limpia, eso no demuestra que yo tenga la razón. ¿Quién tiene la razón? El Señor y su palabra. Óigame bien esto. El que tiene la razón es el Señor y su palabra. Como les decía, si a nosotros nos gusta tomarnos un vinito y nos queremos detener ahí, el Señor que dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni esto ni lo otro tendrán parte en el reino. Así es que yo no puedo hacer un acuerdo mental de que yo puedo vivir en la embriaguez y que el Señor no me va a decir nada. ¿Quién tiene la razón? El Señor y su palabra. Así usted piense que por el camino que está andando está muy bien. ¿Quién tiene la razón? El Señor y su palabra. Vaya y mire la escritura. Siempre. Dice, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. El Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión de cómo estoy yo. Por favor, hermana Liliana, Salmo 19, versículo 12 y 13. Vamos a escuchar la palabra. Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Leen el 12, por favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué quiere decir? No te me sientes, mi hermana. ¿Qué quiere decir ese versículo, hermana Sandra? De que nosotros no reconocemos nuestro propio pecado. Y hay mucho pecado oculto que pensamos de que no es pecado, pero lo tenemos ahí. Muy bien, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Explíqueme, hermana Xiomara. Que no vean lo capaz que ha sido para poder cumplir ciertas cosas, que no vean que es por mano del hombre, sino que vean la mano del Señor. Amén.
Gracias, mi hermana Liliana. Dice el versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él está parando esa disensión en la iglesia. Él está parando eso. Les dice: yo les hablo de acuerdo a la escritura porque es que ustedes se me metieron donde no era. Cuando el Señor venga, las intenciones del corazón. Mis hermanos, cuando usted dirige un culto, cuando usted predica, y cualquiera que sea el predicador, ¿cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la intención de su corazón cuando predica la palabra? ¿Cuál es? Analícese. Yo escucho muchos oradores y profesionales y dan sus disertaciones y suenan hermosas, pero no tocan el corazón de nadie. Porque como dice el doctor Piper, el pastor Piper, que deberíamos de tener muy en cuenta, hermanos, no somos profesionales. Nuestro trabajo es mirar la salud de la iglesia y si venimos avanzando o no. Por eso es que hay tantos oradores, y el pastor fulano y el pastor mengano, pero ellos mismos no se están mirando lo que está diciendo el Salmo, y yo tengo que mirármelo. Cuando predico a la iglesia, ¿qué es lo que busco? ¿Que se acerquen al Señor o que me abracen? ¿Qué es lo que estoy buscando yo en la iglesia? ¿Que me aplaudan? Hay veces como que me toca ponerme el pimponcito acá, porque parece ser que los predicadores somos el payaso de la persona que se sienta ahí porque solo viene a divertirse, pero no viene a escuchar la palabra del Señor, no viene a poner por obra la palabra del Señor. Aquí no somos payasos. Aquí lo que venimos es a hablar una verdad para ustedes y para mi propia vida. ¿Estamos entendiendo? Eso es una verdad. Aplíquese en un cuento. Aplíquese en un cuento. Es muy importante. ¿Bajo qué lente o premisa ustedes juzgan las cosas? ¿Bajo su razonamiento? ¿Bajo sus emociones? ¿Bajo qué lente? ¿Bajo qué lente? Sorprender a un violador, sorprender a una mujer en adulterio. ¿Bajo qué lente usted se para a juzgar? ¿Bajo cuál? Dígame y díganselo ustedes mismos. ¿Bajo qué lente usted lo mira? ¿Desde su perspectiva carnal o desde la sabiduría de la Escritura? Quiero que miren eso cada vez que usted abre su boca. Un ejemplo, vamos a hablar mal del alcalde. ¿Bajo qué óptica usted lo hace? Del presidente, de lo que sucede en nuestra ciudad. ¿Bajo qué lente? Bajo la lente del Señor, mirando la Escritura y tratando de colocar la Escritura en su sitio, porque parece ser que yo con mi hijo le acepto sus adulterios, pero al hijo del hermano no. Eso no está bien delante del Señor. Pero a mi hijo se los tolero. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy mirando? Firmes donde tenemos que estar firmes. Si no acepto la fornicación en la vida de mis hermanas, ¿en dónde debe comenzar? Dijo Josué: en mi casa. Juzgue bien, no juzgue mal. No juzgue mal. Porque tenemos esa fea tendencia. A los de mi familia sí hay cobertura, pero a los de afuera no. Qué pena con ustedes, se equivocó. El circo es en otro lado, está la iglesia del Señor. Aquí no venimos a hacer chistes que usted se ríe y se sienta feliz y diga: tan chévere, ese pastor es bien dinámico y nos hace reír. La iglesia no es para reír, es para que el corazón no sangre por nuestra desobediencia delante del Señor. Es importante entender eso, porque somos muy rebeldes delante del Señor. Verso 6. Dice el apóstol: si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, que fue lo que leímos en la clase pasada, no estarían orgullosos de ninguno de sus líderes. No estarían parados en el orgullo tratando de escoger de acuerdo al ojo, sino que son ministros del Señor. ¿Por qué se jactan como si ustedes no hubieran recibido las cosas como un regalo? Versículo 6 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pónganme cuidado que esta es muy fácil de entender. Hermanos, con el fin de que entendieseis estas cosas, las he aplicado a modo de ejemplo,
a Apolos y a mi propia persona, para que aprendáis en nosotros lo de no ir más allá de lo que está establecido, y para que nadie se apasione por uno y en contra de otro, porque ¿quién te hace mejor a ti que los demás? Nadie te hace mejor, solo el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si todo lo has recibido, ¿a qué vienes a presumir con un orgullo como si tú hubieras conseguido las cosas? La salvación no la regaló el Señor. El don que tú tienes te lo regaló el Señor. Esa poquita elocuencia que tenemos para comunicar las vocales del Señor no las dio Él. ¿De qué nos van a gloriarnos? ¿Quién te hace a ti sentir más grande? Tú sabes que la persona que hoy te alaba, mañana te clava el puñal. La persona que hoy te alaba, mañana te clava el puñal. Y eso es muy cierto. Hay veces su merced hace el comentario y dice: uy, no, es que tal persona ha sido una bendición. Y a los 3 días se le voltea. Busca la excelencia y que el Señor te alabe. Busca que el Señor te alabe. Que sea la lengua de Él, su boca preciosa, no la lengua del ser humano. ¿Me están entendiendo? Haga sus cosas para el Señor. Todo con dedicación para el Señor. Que el líder no me entiende, que el hermano no me entiende, que fulano no me entiende. Haga todo para el Señor, con conciencia limpia y tranquila. Dice el apóstol en el verso 6, si prestan atención a lo que les cité en las escrituras, ¿recuerdan el salmo de la clase pasada? Lo recordamos, pero no sabemos cuál es. ¿Cuál? Que hablaba el apóstol de aquellos que se jactaban y se ufanaban como si el Señor no los estuviese escuchando. El Señor escucha todo lo que usted habla, aún con la boca cerrada, que es cuando más hablamos y más murmuramos. Cuando usted está ya concentrado haciendo algo, pero está hablando, imaginando, el Señor lo está viendo. El Señor lo está viendo. Y recuerden, en la iglesia había un problema cuando les dije escatología. La palabra escatología significa los eventos futuros. Ellos pensaron que ya estaban reinando con el Señor, preterismo, que el Señor ya había venido y ellos lo único que estaban esperando era la aparición del Señor y no más. Y ahí es donde viene el problema, y ellos ya se sentían como esa doctrina de creciendo en gracia, de que salvos una vez salvos, ya no tenían ningún problema con el pecado y que ellos podían vivir como querían. Y entonces ellos sentían que ya estaban reinando con el Señor. Por eso es que el apóstol pasa a decirles en el versículo 7 estas palabras. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y aquí viene. Esto es una especie de sarcasmo con la iglesia. Ya estáis saciados, ya están ricos, si nosotros reináis. Y ahí viene y les dice: ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Se sienten grandes, superiores, ya son los grandes del Señor. Porque según pienso, y aquí viene el ejemplo para nosotros, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Tremendo. Porque los apóstoles tuvieron que sufrir muchísimo. Pero lo que Él les está diciendo a ellos es: todavía continúa el trabajo, todavía continúa la lucha, todavía seguimos en esta batalla. La gente nos desprecia, la gente nos menosprecia. ¿Qué les está pasando a ustedes? Esto como una partecita quiero decirles: los redimidos en el Señor son más grandes que los ángeles. Tocando aquí este puntito, ¿me lo oyen? Todos los que han sido redimidos por el Señor, dice la Escritura, que los ángeles les sirven a ustedes. Los ángeles no son mayores que ustedes. Esto para que lo vayan entendiendo, porque ahorita vamos a entrar a otra parte donde Él dice: ¿y no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Ustedes, los redimidos en la sangre del Señor, son más altos que los ángeles. ¿Entendido?
Ustedes son mayores que los ángeles. Somos mayores que los ángeles. Y esto para aquellos que andan en las doctrinas de estar invocando ángeles. Los ángeles son ministros a favor de los que heredan la salvación. Estoy montando las cosas donde debemos colocarlas. Sigue diciendo: pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, porque ustedes son los sabios. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y ahí les está diciendo: ¿dónde está el orgullo de ustedes? Si yo fui su papá, el que le traje el evangelio, ¿usted por qué se quiere subir donde no se debe subir? Y por eso es que le está diciendo esta especie de sarcasmo. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Quiénes? Los apóstoles. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Usted sabe que el apóstol Pablo hacía carpas. Nos maldicen, y por este sencillo acto de él trabajar y no pedirle plata a la iglesia de Corinto comenzó a desechar al apóstol. Eso lo vamos a ver en la mitad de la primera carta y luego en la mitad de la segunda carta. Porque él no les pedía ayuda económica a ellos para su propia vida, la iglesia tendió a rechazarlos. Y hay un fenómeno natural en el ser humano, y es que entre más se enseñore un hombre de ustedes y se les pare como Dios, ustedes más le copian. Porque no han entendido la libertad que tienen en el Señor. ¿Qué problema? Si el predicador se para, les mueve las emociones. Y si es altivo y es soberbio, su mercecito lindo, y lo tengo entendido por el Señor, cae postrado de rodillas y no me diga que no. Porque usted no ha aprendido a arrodillarse ante el Señor. Y eso es una ofensa para el evangelio. Eso es una ofensa. ¿Recuerdan cuando apareció el ángel a Juan, que Juan se iba a inclinar? ¿Qué le dijo el ángel? No lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo trabajo para el Señor. Pero ustedes, entre más arrogante sea el tipo, más le dobla la rodilla. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido a inclinarse ante su Señor. Es por eso. El pastor. Un momento, esos son títulos para el servicio, sin que nos faltemos al respeto. Abren esos ojos. ¿Se quieren levantar? ¿Quieren cantar un himno? En la novela no se duermen, en la predicación sí. En la predicación sí. Parémonos donde tenemos que pararnos, hermanos. Y ya dejemos esas bobadas de la carne. Parémonos donde nos tenemos que parar. Sigue diciendo, versículo 14: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Esto va para ustedes. Cuando los maldigan, díganlo a un coro. Bendecimos. Cuando los maldigan, Bendecimos. si la ley parece ser contraria, ¿qué hacemos? Obedecemos, bendecimos. Recuerda que el enemigo siempre está detrás, tratando de dañarlo. Pero usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene la ley del Señor. Usted no se deja gobernar. Con que con esas tenemos, pues la pelea es peleando. Cuando es a comer es comiendo, y cuando es a pelear es peleando. No, es que todos quieren un ministerio, quieren servicio, sin que el hermano no me mire feo, él no me quiere. Ya no quiero. ¿Qué le pasa? Párese duro en el nombre del Señor. ¿Para dónde es que va? Y eso que todavía no hemos enfrentado las guerras más tenaces. Les he dicho a los hombres y a las mujeres que quieren liderazgo: ustedes terminan igual a mi Señor y yo, completamente solos. Solos. ¿Y dónde encuentra usted al Señor? En la soledad. Uno de sus atributos, que dice Arthur Pink, es la soledad de Dios. ¿Dónde se encuentra Moisés con el Señor? En la soledad. El Señor le dice a sus discípulos: vamos al desierto, ¿para qué? Descansemos. Todo verdadero siervo del Señor termina en la soledad, encontrándose con su Señor. O cuando ha visto un entierro acompañado, a no ser que mueran los dos al tiempo, ¿no? Pero todos se van solos. Aprendan eso.
Por más de que el hombre te aplauda, ojo con eso, ojo. ¿Usted a quién tiene que aplaudir? A su Señor. ¿Por qué? Porque se lo aguanta tal cual es usted. Lo soporta. La verdad, yo no soporto a muchos. No estoy hablando de la iglesia, aquí del ministerio. Pero hay otros que yo no los soporto. Pero el Señor sí los soporta. Y cuando voy a abrir mi bucota, el Señor me dice, ey, al espejo. Porque el pecado de mi hermano, ¿qué refleja? El mío. El pecado de mi hermano refleja, somos tan hábiles. Es que ese hermano como ¿lo vio? Ey, venga para acá. Si a usted se le mostró eso, es para que usted se dé cuenta en dónde está parado usted. ¿Ha recubierto a su hermano en oración? Es su tarea. ¿Lo ha cubierto? Dice una de las ilustraciones de Charles Swindoll que una vez su secretaria, creo que es así, si no me equivoco, tenía a su esposo y un día estaba montada en el automóvil. Es una ilustración. Y la secretaria, junto con otro personaje de la iglesia, estaban besándose en el carro. Ella teniendo a su esposo. Y él dice en la ilustración que el Señor Jesús se acostó en el panorámico de tal manera que no vieran lo que ella estaba haciendo. Dando una ilustración de cómo el Señor, aparte de que nos perdona el pecado, nos ayuda a salir. Él nunca cuenta nada de lo que nosotros hacemos, porque no tiene profetas en la iglesia que estén ventilándole sus pecados. El único que le ayuda a usted en su pecado a cometerlo es el diablo. El diablo le dice y luego lo mete allá. Y ya cuando lo tiene allá, vengan y miren, eso es él, eso es él. Él le hace el cuarto, pero luego llama al tiempo, a City TV, llama a todos los medios de comunicación y dice, miren lo que él hizo. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Por eso decimos a la iglesia, no te metas en asuntos de las tinieblas, porque vendrá el día en que aparecerá el Rey y desmantelará, ¿sí lo dije? Desmantelará los secretos de nuestro corazón. Versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, dice el apóstol, como la escoria del mundo. Cuando usted conoce un verdadero ministro, usted lo trata así. De verdad es increíble. Si papá en la casa es cariñoso, es tierno, trata de colaborar, ¿qué hacen los hijos? A pasárselo por la faja. Pero cuando se paran la autoridad y dicen, ya no más esto, ¿quién puede vivir con usted? Esos son los reclamos. Cuando una persona le da, y por eso es que nosotros abusamos del Señor. Como Él es amoroso, misericordioso, abusamos y pensamos que no va a suceder nada, pero llegará a cualquier momento el castigo. No abusemos cuando una persona nos muestra gracia, lo que hacía el apóstol. Por eso al finalizar este capítulo les va a decir en términos hebreos, ¿qué quiere? ¿Que vaya con amor o me llevo un palo en la mano? Y les doy espalo. Eso es lo que dicen en término hebraico, sigamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, desecho de todos. Y ya baja un poquito el tono del apóstol. Esto es para que entendamos No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. Porque aunque tengan 10,000 maestros en el Señor, no tienen muchos padres, pues en el Señor yo fui el que los engendré con el Evangelio. Qué duro, ¿no? Qué duro. Eso es como cuando los hijos quieren poner orden en la casa y establecer sus propias leyes. Hay veces mis hijas quieren saber más. Por el sencillo acto de llamar a los hijos, están en un terreno inferior. El padre sabe más que el hijo.
La madre sabe más que la hija. Por eso se recomienda a las abuelas en la iglesia que ayuden a las mujeres jóvenes a conducirse con sus maridos. ¿Lo están haciendo ustedes? Hermanas, ¿lo están haciendo ustedes? ¿O en esa desobediencia vienen a ser una vergüenza? Porque teniendo mujeres jóvenes en la iglesia que necesitan un consejo lleno de amor y gracia, ¿lo estás dando? ¿O estás buscando disensiones o lo propio tuyo? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hijitos porlantoncitos que creen que saben más que papá, no están ni tibios. No están ni tibios. Usted no sabe por dónde su papá y su mamá han atravesado para que usted esté sentado vivo. Para que se levante ante su papá y se levante ante su mamá y con arrogancia quiera enfrentarlo, sin vergüenza. Agradezca que no estamos en la ley de Moisés, porque con gusto le arrojaría medio ladrillo. Porque hijo rebelde y contumaz, dice la Biblia, ¿había qué? Apedrear. No, que usted nunca ve en la Biblia que hayan apedreado el hijo de nadie. Porque ¿quién va a poner a su hijo a que se lo apedree? Pero aprendan eso. Hijos, respeten y obedezcan a sus padres. ¿Estamos? Así es. Si no respeta a papito y a mamita, Dios tiene unos verdugos que lo van a coger y le van a enseñar a las malas. Por eso es que hay veces en el colegio me le hacen bullying, le hacen bullying. Es por eso. Por eso es que muchas veces hasta la misma autoridad los coge y les da palo. Los agentes de policía, por eso. Porque como su merced se rebeldizó, mi Señor tiene que poner autoridad en la vida de cada uno. Versículo 10 al 13. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, dice el apóstol, se nos trata como la basura del mundo. Otra vez, los criterios del mundo. Mi hermano, ¿quién le dijo a usted que el que viene desatarajado a la iglesia es humilde? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted que el pastor se tiene que vestir de cierta manera? El pastor tiene que tener la vara y el callado, ¿en dónde? En el corazón. ¿Me entienden? Y los hombres en esta iglesia que tienen esposa e hijos son pastores de su propia casa. Son pastores de sus propios hijos. Los criterios del mundo dijeron que el pastor aconseja si se deben o no se deben casar. La Biblia jamás me autoriza eso. Eso lo hace usted papá y usted mamá. ¿Estamos? El pastor es el que da la bendición. Os declaro marido y mujer. No, mi chinito y mi chinita. Cuando usted se acuesta y tiene intimidad con una persona, dice la Escritura, ligaron sus almas. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Más adelante lo vamos a ver. Pablo dice, y aquel que frecuenta los burdeles y se acuesta con una prostituta, ¿no sabéis que os hacéis una sola carne con ella? Todos los que jugamos a la fornicación o los que jugamos al adulterio, me incluyo, y yo no soy cuerpo glorioso, pero tampoco me gusta el juego, porque los que un día se metieron ahí saben que su corazón queda enlazado. No, yo salgo queda enlazado. ¿Usted va a tener más razón que la palabra del Señor? No, la sabiduría divina nos dice, siempre hay un enlace en el corazón ahí. Y por eso se sufre de celos, de iras, de contiendas. Importante que entendamos esto. Así es que vamos a respetarnos. Estos hijos del apóstol, ¿se les olvidó quién los había engendrado en el Señor? ¿Se les olvidó? Tocaba mandar a estos hermanos a que leyeran Hechos otra vez, para que entendieran. Porque aunque tengáis 10.000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Le voy a leer eso que leí en la traducción viviente. Con que ya estés satisfecho, ya soy rico, ya habéis alcanzado la realeza sin contar con nosotros. Ojalá fuera cierto, para compartir con vosotros esa realeza. Pues lo que veo, o a lo que veo, Dios nos ha reservado a los apóstoles el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Y nos hemos convertido en espectáculo del mundo entero, tanto de ángeles como de humanos. Así nosotros somos unos locos a causa de Cristo. Vosotros, en cambio, un modelo de sensatez cristiana. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. Ustedes llevan la estima, nosotros el desprecio. Hasta el presente no hemos pasado más que hambre, sed, desnudez y malos tratos, andando de un lado para otro. Hemos trabajado con nuestras propias manos hasta el agotamiento. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, aguantamos. Si nos calumnian, respondemos con bondad. Total, que hasta este momento somos la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Dice el apóstol en esta versión: no es mi intención avergonzarlos al escribirles esto, solo quiero corregirlos como a hijos míos muy queridos, porque maestros en la fe en el Señor pueden tener muchos, pero padres no. He sido quien los he engendrado para la fe mediante el mensaje del Evangelio. Les ruego que sigan mi ejemplo. ¿Qué problema con la arrogancia? Sigue diciendo acá. Verso 16. Le hace un favor y se graba esto en su mente y en su corazón. Es una orden del Señor. Por tanto, le ruego que imiten al apóstol y a su Señor. Imítelo a él. Todo lo que él hace. Mire lo que el Señor hace. Si alguien es sorprendido en pecado, mire cómo responde el Señor. Y de la misma manera, su merced lo va a hacer. Si usted tiene algunos discípulos y no quieren caminar con usted como debería ser, ¿qué debe hacer? Mire lo que el Señor hizo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Los discípulos le tenían miedo al Señor. Léanlo en la Escritura. El Señor misericordioso, lleno de amor, pero muchas veces les dijo: ¿hasta cuándo? En otras partes dicen: y no osaron preguntarle más, porque les daba miedo, les daba temor. Porque no hay cosa más cansona. Papito, que no se sube ahí, ¡pum! Camina, le aplicó hielito. Papito, ¡pum! Papito, ¡pum! ¿Hasta cuántas veces he de decirle que eso no se hace? ¿Cuántas veces? Si ve que el Señor nos enseña como padre a hijo. Él no es un verdugo. Pero no abusemos de la paciencia del Señor. No abusemos. Quedan unos versículos, terminamos. Por eso mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Por qué dice que es su hijo amado? Pues porque Pablo es el papá. ¿Y por qué Pablo es el papá? Porque le aplicó la circuncisión y lo ayudó a que entrara en la comunidad judía, y por eso él dice: usted es mi hijo. Y dice: yo lo engendré. Cuando dice yo lo engendré es porque está hablando del Evangelio. Nunca está hablando de otras cosas, sino de eso. Por eso os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Puede decir eso el apóstol de nosotros frente al Señor? Les he enviado a Omar, fiel en el Señor. He enviado a Oscar, fiel en el Señor. He enviado a Martínez, fiel en el Señor. He enviado a Marta, fiel en el Señor. He enviado a Sara, joven, fiel en el Señor. ¿Puede decir eso? Espero que sí. Espero que la fidelidad de su corazón, y ya que toco los niños y las niñas, recuerden, ustedes deben su respeto al Señor. Si su merced mintió, si su merced está haciendo algo que su merced sabe que está mal, hablo a los niños, deben ir a pedirle perdón al Señor. No espere que mamá y papá se den cuenta para llorar y decir perdóneme. No,
Si lo está haciendo mal, va y le pide perdón al Señor. Señor, perdóneme. Su merced sabe que yo hice esto. Si se entera mi papi o mi mami me pueden castigar, yo sé que su merced me puede ayudar acá. Siempre acudiendo al Señor. Y eso va para todos los niños, porque los adultos ya lo sabemos. Los adultos lo sabemos. Así es que cualquier cosa que hagamos mal, ¿a quién vamos primeramente? Al Señor. Cuando usted esté en su colegio, sepa que los ojos del Señor están mirándolo. Me estaba comentando un hermano que le sacaron un comparendo, de esos fotocomparendos, donde no hay nadie en la carretera. Estamos solos, perdidos en París. Pero sí ve que no estamos solos. Hay ojos que están mirando. Bueno, un comparendo puede costar 10.000, 15.000, es un ejemplo. Eso cuesta. Pero ¿qué tal eso que tú crees que el Señor no te lo está mirando y te lo cobre? Cuidado, mis hermanos, cuidado. Les he dicho que el enemigo utiliza, esto es una bendición, es una herramienta, pero también aquí muchos están atrapados. Veo a la gente desesperada por no tener un celular, desesperados si no hay internet, adictos a una cantidad de cosas, esperando quién sabe que no pueden dejar el celular ahí. Si lo dejan, grave. ¡Qué lío, hermanos! Tengan vida en el Señor, tengan vida. Otra recomendación: si encuentra un celular, a usted nadie le mandó tocar eso. Es propiedad privada, así sea su esposo o su esposa. ¿Me oyeron? Aunque entre esposos en el Señor no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar. ¿Estamos? No hay nada que ocultar. ¿Qué tienes que ocultar? Lo que ocultas, el Señor lo sacará a luz. Mis hermanos, por favor, utilicen bien los medios de comunicación. No se enreden. Papá Dios los está mirando. Nos está mirando. No hay cosa mejor que andar con una mente clara. ¿Sabía que todos los WhatsApp que usted manda y todos los mensajes de Facebook están guardados y grabados? Todo eso está guardado. Cualquier momento que tienen problema, entonces cualquier persona entra e indagan todo eso. Imagínense, estamos hablando de una computadora. ¿Qué diremos del Señor? ¿Qué diremos? Vuelvo y les digo, entre esposos no debe haber ningún tapujo. Sinceridad. Pero si tú, mi querida hermanita, no te has metido con el Señor como debe ser, pues ¿qué es lo que vas a armar cuando veas algún mensaje? Pataleta, escena de celos, gritería y vulgaridades. Tales cosas no se deben nombrar en la iglesia, pero están en su corazón. Mi querido hermana y mi querida hermana, nada de tapujos si tienen sus esposos. ¿Estamos entendiendo lo que les estoy hablando? Bueno, gracias al Señor yo no tengo esposo, sigamos. Cuidado, estamos hablando de sanidad en el corazón. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en el Señor de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo viene llevando la palabra, él viene delegando hombres para que sirvan, pero él lo que menos piensa es que nombramos al hermano Pepino y nos dividió la iglesia, porque eso era, para allá aquí iban los de Corinto. Y dice, mas algunos están envanecidos. Mas si yo nunca hubiese de ir a vosotros, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Esta partecita acá de Corintios, más adelante lo vamos a ver, como el apóstol les dice, voy a ir a visitarlos, pero como no puede ir, más se pegan. Usted sabe que cuando uno quiere quitarle las orejas a alguien, se pega de cualquier cosita, ¿cierto? Si queremos descabezar, pero vean, 5 minutos tarde, qué puntualidad, ¿se puede el Señor así? Sí, de cualquier cosa nos pegamos. Dice, pero pronto iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré
cómo me encantan estas palabras. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Eso sí que es deleitoso en el Señor. Ustedes que tienen un llamamiento y ustedes saben qué don tienen, y yo también lo sé, no hay cosa más agradable que saber lo que a usted le entregaron. Un ejemplo, vemos al hermano John ahí, con sus instrumentos musicales, al hermano Oscar, pero yo un día lleno de suave, permiso de ahí, no es una guitarra. No, ellos tienen su don. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Yo también tengo el mío. Y no hay cosa más deleitosa que saber que Dios te entregó algo y que si Dios te lo puso en la mano, nadie te lo puede quitar. Así es que utiliza tus manos y pídele al Señor qué quieres. Yo un día le dije, Señor, pon en mi mano izquierda, que es la que más muevo, la espada, es simbólico. Y pon en mi mano derecha el aceite. De tal manera que pueda ir por el mundo llevando la palabra, y si tengo que herir a alguno lo hiero, pero el aceite para vendarle la herida cuando lo hiera. Importantísimo. ¿Qué necesitas tú? Esto es un acto espiritual. Señor, necesito esto para el reino y necesito esto para el reino. Tenlo por seguro que el Señor te lo va a dar. El Señor te lo va a dar, porque tú andas en función del reino. Pero hoy te diré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. Tenemos a Apolos, varón elocuente, y él está poniendo eso en orden. Ahí sentó a Apolos. Por eso dice, lo pongo como ejemplo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que me siente como Apolos, que tiene esa espectacularidad? Pues él lo tiene de parte del Señor, pero yo tengo otra cosa, porque somos servidores de Cristo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, mis queridos hermanos de Corinto, que les encanta la filosofía. Y termina diciendo, ¿qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Leo el último versículo. En el hebreo dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya con ternura o que vaya con un palo? Y les dé palo. Y ahí está diciendo lo mismo. Pero como es españolete, esa suena delicioso. ¿Queréis vara? Oh, deliciosa vara. No, no está diciendo eso. Quiere que vaya y les imponga una disciplina bien brava. Y aquí en este capítulo 4 Pablo les dijo, hermanos corintios, ustedes no saben juzgar las cosas de acuerdo al Señor, y se los voy a demostrar. Escenas del próximo capítulo, de los problemas que están sucediendo en la iglesia y cómo no saben discernir, cómo no saben juzgar. Les invito a que lean en sus casas el capítulo 5 y van a ver. Porque muchos dicen, ay, en la Biblia denuncian a la mujer que fue hallada en adulterio y el hombre que... Pero en el capítulo 5 a los Corintios va a encontrar el hombre que... Porque el apóstol dice, el tal le va a pasar esto. La autoridad de la iglesia. Esto no es que jugamos con las mujeres, nosotros los hombres, y no hay autoridad. Sí hay autoridad. Y tampoco que las mujeres pueden hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada, tampoco. Entonces, para esta semana, ¿qué quieren que el Señor los visite como? ¿Con amor y espíritu de mansedumbre o con vara? Ahí se las dejo. Los que no quieran obedecer, alisten esa espalda del espíritu, porque el Señor nos corrige, Vuelvo y lo digo, el Señor nos corrige. Porque parece que hubiera dicho, los corrige, no. Nos, N-O-S, nos corrige. Porque el Señor, aquel que toma por hijo, lo corrige y lo disciplina.